Saludos cordiales, mi nombre es Angie Vita. En esta ocasión, junto a mis compañeros Angie Ramírez, Antonio Alvarado, Aura Barrios, Verónica Gómez, José Lo Piccolo y Joángela Canelón, realizaremos la exposición relacionada a las concepciones psicológicas de la personalidad de acuerdo a la teoría de los rasgos de la personalidad. Esta exposición hace referencia al enfoque de la personalidad desde la teoría de los rasgos. En ella vas a conseguir distintos aspectos relacionados a los postulados básicos, para las tendencias básicas y para las adaptaciones características. En segundo lugar, desarrollaremos las investigaciones vinculadas a estos, a los rasgos y el desempeño académico, los rasgos, el bienestar y el uso del Internet y los rasgos y la emoción. En un tercer apartado encontraremos las críticas a las teorías de los rasgos y los factores que fueron desarrolladas por McRae y Costa. Y finalmente podrás ver un poco sobre lo que hace referencia a la humanidad y algunos puntos claves y característicos que conciernen a él. Iniciemos con los postulados básicos. Antes de comenzar debemos saber que las características que conforman la personalidad, sin incluir aquellos componentes de bases biológicas, están conformados por postulados básicos, puesto a que las tendencias básicas y las adaptaciones características son las piezas claves que conforman la personalidad. Desarrollaremos dos postulados para estos dos componentes. Iniciando por el postulado básico para las tendencias básicas, se dice que este se divide en 5 postulados más: el de individualidad, el de origen, el de desarrollo y estructura. El primero de ellos, el de la individualidad, indica que todos los seres humanos, especialmente los adultos, poseen una serie de características y de rasgos que lo hacen ser un ser totalmente único y singular, y que demuestra el uso o la aplicación de algunas pautas de rasgos. La neuroticidad, la amabilidad, la responsabilidad, la apertura y la extroversión son algunas de las características que hacen al ser humano un ser singular, único en su especie, y que viene en gran medida definida por la variabilidad genotípica que caracteriza a cada uno de ellos. Pues tal y como le indica Allport, la singularidad es la base de toda personalidad. El segundo de estos postulados hace referencia al origen. El origen indica simplemente que todos los rasgos de la personalidad van a estar definidos o van a surgir a partir de la fuerza endógena o del interior del sujeto. Esto quiere decir que va a surgir de las estructuras cerebrales, de los genes y de las hormonas. Lo que indica que los factores extrínsecos, como por ejemplo la familia, la sociedad o algún otro sujeto interviniente con el que se desarrolle no va a ser un factor determinante para la estructuración o el componente de su personalidad, ya que este postulado tiene vinculación con las conclusiones de que la genética actúa sobre la personalidad o la conducta, cuyos aspectos básicos van a estar definidos únicamente por la genética y por el entorno no común. Seguidamente encontramos el postulado del desarrollo. El desarrollo indica básicamente que los rasgos se van a desarrollar y se van a evolucionar en gran medida en la etapa de la infancia. Se van a ir deteniendo poco a poco en la etapa adolescente y casi en su totalidad se van a detener en la adultez madura. Esta se entiende como la edad comprendida entre los 30 años aproximadamente. Esto indica que cuando una persona llega a madurar y a tener cierta estabilidad, es poco probable de que cambie estos rasgos tal y como lo podía realizar en años anteriores cuando era mucho más joven, ya que en esta etapa es cuando la amabilidad y la responsabilidad son factores que le va a ayudar al adulto enormemente a afrontar los retos que se les presenta en la vida. La cuarta y última de las etapas hace referencia a la estructura. De acuerdo a Eysenck, en el año 1990, la estructura hace referencia a que todos los rasgos se van a organizar de forma jerárquica, de lo específico
hasta lo general. Y de acuerdo a McCrae y Costa, va a estar definido por 5 aspectos de la personalidad y solo 5. Aunque Eysenck refuta esto y dicen que son solo 3. A diferencia de Cattell, que indica que existen 35 aspectos de la personalidad. Este postulado básicamente lo que hace es dar respuesta al debate que se establece entre los teóricos antes mencionados. McCrae y Costa en el año 1980, en el postulado de la estructura, indican que existen únicamente 5 aspectos de la personalidad. Entre ellos podemos mencionar la neuroticidad, la extroversión, la apertura a la experiencia, la amabilidad y la responsabilidad. Sin embargo, estos aspectos los desarrollaremos con mayor amplitud más adelante. Muy buenos días a todos, mi nombre es Antonio Alvarado y hoy les voy a hablar acerca de las pautas de adaptación de características. Estas dadas por McKay y Costa, ¿sí? La primera de las pautas dice que con el tiempo, con los días, con las semanas, con los meses y con los años, las personas van sufriendo un proceso de cambio, de transformación o de adaptación al entorno donde viven, al ambiente donde se encuentran. Esto trae la adopción de pautas de pensamiento, de sentimientos y de conductas. A la vez, estas pautas tienen que ser coherentes, o más allá de coherentes, tienen que adaptarse a los rasgos de personalidad de las personas. Y que una parte muy importante de esto a considerar es que también tienen que ser coherentes o tienen que concordar con las adaptaciones previas existentes en la historia de la persona. Asimismo, los rasgos afectan la manera en que nosotros como individuos nos adaptamos al ambiente y nos adaptamos a los cambios existentes en distintas situaciones. Las tendencias básicas nos llevan a buscar siempre lo conocido. Lo normal de nuestro cerebro es mantenerse en un área donde estemos cómodos, intentar lo más posible de que no salgamos de nuestra zona de confort, y a la vez buscamos y seleccionamos entornos en particular específicos que se amolden a lo que somos, a nuestros rasgos, y a su vez que hagan match con nuestros rasgos. El segundo de los postulados es el postulado de la inadaptación. ¿Qué quiere decir este postulado? No todas nuestras reacciones son coherentes con los objetivos que tenemos como individuos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces se suscitan acontecimientos en los cuales nuestra reacción no es del todo favorable y se pueden considerar como obstáculos que nos separan a nosotros de nuestros objetivos personales, las cosas que queremos lograr. Las costumbres, las aptitudes, las capacidades que construyen las adaptaciones, que muchas veces son muy rígidas, no nos permiten un cambio. Muchas veces esto nos afecta enormemente. Por ejemplo, si llevamos la timidez a un estadio patológico, somos muy tímidos y no podemos salir de ahí, perderemos muchas oportunidades laborales, perderemos muchas oportunidades de relacionarnos con las personas y perderemos formas de ganar dinero simplemente porque no podemos salir de esa timidez. De igual manera, una persona con alto grado de agresividad va a ser beligerante y antagónico. Esto va a hacer que nadie quiera trabajar con él y que pierda oportunidades de trabajo, que sea despedido. Esto trae como resultado la inadaptación. Y por último, decimos que el tercero de los postulados es que los rasgos básicos también, a medida que va pasando el tiempo, pueden cambiar. ¿Por qué cambian? La primera de las razones es por maduración biológica. ¿Qué quiere decir esto? Que un individuo no va a tener los mismos rasgos básicos cuando esté muy pequeño, en la etapa de niñez, que un individuo cuando esté en su etapa de adultez o en su etapa de vejez. También por cambios del entorno.
porque una persona se mude de un país, se mude de un estado, se mude a la otra parte del mundo donde la cultura es distinta, donde todo es distinto, tiene que modificar la manera en la que es para que no haya un choque. Entonces, por ese lado se da la adaptación. Las tendencias básicas son muy estables, de hecho pueden durar estables durante toda la vida, a diferencia de las adaptaciones características que sí pueden cambiar completamente. Hola, un cordial saludo. Mi nombre es Joángela Canelón. En esta oportunidad queremos hablarles un poco sobre todo lo que es los rasgos de la personalidad y cómo influye en lo que es el desempeño académico. Gracias a este gran tema tenemos investigaciones que fueron las más importantes. Hubo una investigación en específico que cambió gran parte de lo que es ahora la forma de evaluar al ser humano. Esta investigación se realizó gracias a McRae y Costa. Hay varias evaluaciones para medir el desempeño académico o desempeño laboral en colegios, universidades, grandes empresas, que son pruebas como de admisión. Una de ellas es el SAT y la otra de ellas es el GAP. Estas dos pruebas se encargan de medir el conocimiento de las personas. Pero el día de hoy nosotros vamos a hablar de NeoPeer. NeoPeer es una evaluación ya mencionada anteriormente por McRae y Costa. Esta evaluación se trata de medir los rasgos de la personalidad, los 5. ¿Cuáles son los 5 rasgos de la personalidad? Comienza con la apertura, puede ser también la conciencia, la extroversión, la amabilidad y el neuroticismo. ¿Qué es la apertura? La apertura es lo que nos hace ser, lo que nos llama la atención, el afán por aprender, la imaginación. También tenemos la conciencia, que es el control de los impulsos buenos e impulsos malos también. Tenemos lo que es la extroversión, que es la buena energía, cómo nos desenvolvemos con los demás, cómo nos sentimos en ámbito con otras personas, cómo nos desenvolvemos en grupo. Tenemos también la amabilidad, que es el altruismo, las ganas de ayudar, la confianza que lo que nosotros le transmitimos a los demás como personas. También tenemos el neuroticismo, que esta es como la parte mala, que acá está el estrés, todo lo que es el mal genio, como que nos agobia, que nos abruma, que nos pone de mal humor. Entonces, esta prueba de NeoPeer mide todo esto que ya estamos hablando. Esta prueba consiste de aproximadamente 200 preguntas. Son preguntas muy sencillas, pero cada pregunta pertenece a una área en específica. Esta prueba puede tener aproximadamente 35 resultados diferentes, ya que se puede hacer en laboratorios, en grandes salones, a muchas personas al mismo tiempo, porque es como algo de admisión, como para conocerte mejor, cómo te desenvuelves, cómo eres como persona. Anteriormente esto no se hacía, pero gracias a McRae y Costa, pues hasta los momentos de ahora esta prueba se sigue haciendo de admisión. Es como para evaluar la personalidad de cada persona y tener un pequeño índice de lo que una persona podría ser y cómo se podría desenvolver dependiendo de la situación en la que se enfrente día a día. Es súper importante tener claro qué es la personalidad, cuál es nuestra personalidad como tal, porque creo que todas las personas somos completamente iguales físicamente, pero cuando nos desenvolvemos y mostramos nuestra personalidad y mostramos lo que realmente somos, pues ahí se comienza a ver más diferente lo que podríamos ser. Eso fue todo mi punto, espero que les haya parecido interesante. Hasta luego. Hola, mi nombre es Aura Barrios y en esta oportunidad hablaremos acerca de rasgos, usos del Internet y bienestar. Es indudable la influencia que el Internet tiene en nuestra vida, sobre todo en estos últimos años, donde hemos aprendido a buscar información, a socializar con otras personas a través del Internet, por medio de las redes sociales, crear relaciones interpersonales, mantenernos al día de cada cosa que pasa en el mundo, y también puede ser un distractor en aquellos momentos de descanso donde pasamos rato en nuestras redes sociales. Los que mayormente se han visto influenciados por las redes sociales son los adolescentes y los jóvenes, ya que han crecido en este ambiente y
les ha tocado vivir con ello, por lo cual se han vuelto dependientes de este. El Internet durante la pandemia se volvió un medio muy importante, ya que fue una fuente, la única vía para el trabajo y para la educación. En diversos estudios se ha notado que no todos los adolescentes utilizan el Internet de la misma manera. Algunos lo hacen con fines muy interesantes, para indagar, aprender cada día más, nutrirse del Internet, sacarle provecho al Internet, crecer como personas, aprender a ser personas proactivas a través de él. En algunos casos, el uso y la dependencia del Internet en adolescentes y jóvenes puede ser una alerta acerca de depresión y ansiedad. En Holanda se realizó un estudio con una muestra aproximada de 7.888 adolescentes, lo cual es una muestra bastante amplia, y se evaluó el neuroticismo, la responsabilidad, la amabilidad, la extraversión y los niveles de amplitud. Este cuestionario se hizo a través de una serie de preguntas donde se les preguntó acerca del Internet, cómo usan el Internet, cuánto tiempo pasan en el Internet, con qué fines usan el Internet. Se les preguntó también sobre depresión, redes sociales, cuánto tiempo pasan en las redes sociales, con quién hablan en las redes sociales. También se les preguntó sobre autoestima y sobre sentimientos de soledad. En cuanto a los resultados, se obtuvo que el uso del Internet no está tan relacionado o tan influenciado por bajos niveles de bienestar, sino más bien el riesgo o la señal de alerta que se estuvo en este estudio es que el uso del Internet en los adolescentes y jóvenes crea un uso compulsivo de él, o sea, donde el adolescente se vuelve dependiente, donde no puede estar largo tiempo sin usar su teléfono, donde no puede estar largo tiempo sin las redes sociales. Y en este estudio se notó que esto pasa mayormente en personas introvertidas, ya que les cuesta crear una conversación cara a cara porque les da pena, porque no son capaces, y se les hace más fácil realizarlo por internet, donde pueden abrirse, donde pueden expresar sus sentimientos sin necesidad de ver a otra persona, sino solamente escribiéndose e interactuando por este medio. Por eso el Internet puede ser una señal de alerta en personas que tienen depresión, sentimientos de soledad, y aquí siguen y se hunden en ello. Se les recomienda a estas personas crear actividades donde sean actividades gratificantes, donde pueden salir e interactuar con otras personas al aire libre, necesariamente donde no haya internet o donde no puedan acceder al internet. Porque si están en ese lugar con el teléfono, no van a lograr abrirse completamente, y así cuando logran abrirse completamente sin internet y socializando con otras personas, optimizan su salud mental. Mi nombre es Verónica Gómez y voy a hablar acerca de la relación que existe entre los rasgos y la emoción. Los rasgos de la personalidad pueden afectar o alterar el humor que las personas sienten en su vida cotidiana. Las personas con mayor grado de extroversión son más propensas a tener sentimientos positivos, pues son personas más divertidas, más apasionadas, más sociables, y por su parte las personas que tienen alto grado de neuroticismo tienden a tener más sentimientos negativos. Se ha pensado durante varios años y estudios anteriores de que el núcleo de la extraversión son las emociones positivas, y por su parte el núcleo o emoción principal del neuroticismo son los sentimientos negativos. Pero estos estudios hechos anteriormente no se determina bien cuál es la causalidad, si es el rasgo el que causa la emoción o por su parte son las emociones los que causan la conducta. Para responder esta pregunta se han realizado diversos estudios. Entre ellos tenemos el estudio realizado por McNeil y Fleason, que podemos observar aquí en la diapositiva, realizado en el año 2006, donde se llevó en un laboratorio 45 personas, de las cuales se dividieron en grupos de 3,
en las que una persona debía actuar de forma extrovertida, es decir, debía ser franca, espontánea, parlanchina. La otra persona debía actuar de forma introvertida, o sea, más reservada, más inhibida, callada, tímida, y una tercera persona no se le dio ninguna opción, sino que iba a ser la observadora neutral. Al final de la actuación debían anotar el humor que sentían en el momento de finalizar la actividad, y el observador neutral de igual forma iba a calificar el humor que veían sus compañeros. En la segunda vuelta se realizó lo mismo, pero cambiando. La persona que había hecho el papel extrovertido iba a ser introvertido y viceversa, y el observador neutral iba a permanecer igual. Al final del experimento se pudo observar que las personas que actuaban de forma extrovertida sentían mayores sentimientos positivos o tenían un mejor humor. Se hizo lo mismo con el rasgo de neuroticismo y se llegó a la conclusión de que las personas que actuaban de forma neurótica presentaban un humor más negativo, por lo que se llevó a una conclusión general en el que si la persona siente mal humor y desea cambiarlo a un humor más positivo, actuar en forma extrovertida lo puede ayudar. Por otro lado, también se realizó un segundo estudio que hizo Robinson y Clark en el año 2007, donde se quería ver si el rasgo de neuroticismo era el rasgo que tenía que la gente con neuroticismo alto eran más propensos a tener emociones negativas o un humor más negativo. Entonces se hizo una actividad en donde las personas en un laboratorio debían realizar una actividad straw, que es que deben decir el nombre de un color, pero el color va a estar escrito de otro color que no es él, para que la persona tenga una agilidad mental. Y al finalizar esta actividad, la computadora medía la rapidez en que la persona contestaba en la actividad. Al finalizar la actividad, también debía llenar una autoevaluación sobre neuroticismo para saber qué valor tenía esa persona en ese rasgo y luego registrar el humor que sentía al final de la actividad. Se pudo comprobar que las personas que tenían un neuroticismo alto y eran más lentos para categorizar la información eran las personas que presentaban un humor más negativo, mientras personas que de igual forma tenían un neuroticismo alto pero eran más rápidas para procesar la información no presentaban este humor negativo. Quiere decir que a pesar de tener un alto nivel de neuroticismo como rasgo de conducta, si tu procesamiento de la información es más rápido, no necesariamente debes presentar un mal humor. Esto quiere decir, como conclusión final, que si los rasgos predisponen en cierto tipo de comportamiento, las acciones que nosotros tengamos pueden revertir estas disposiciones. Gracias. Buen día, mi nombre es José Lopícolo, soy de la entidad 26357-485. Esta es mi parte de la exposición acerca de las características de las críticas a las teorías de los 5 grandes rasgos. Puedo comenzar por decir que todas estas críticas parten de un análisis crítico de todas las características que posee el método de identificar rasgos de la personalidad de los 5 grandes rasgos. Resaltan diversos aspectos, entre ellos el número 1 es el modelo de los 5 factores de Costa-McCrae ha sido raíz para gran cantidad de investigaciones empíricas. Se ha demostrado que los rasgos de extraversión, neuroticismo, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad no son, únicos de las culturas occidentales, sino que también están presentes en las orientales. Posee capacidades de organizar el conocimiento. Esto quiere decir que el conocimiento de la personalidad puede ser cuantificable, o sea, los 5 grandes rasgos hacen posible que sea cuantificable el conocimiento. Todo lo que es cuantificable se puede medir y todo lo que se puede medir puede ser analizado por factores, y estos factores nos dan una muy buena base para organizar los conocimientos de la personalidad. La incapacidad.
esto en parte de críticas negativas. El método no es capaz de crear constructos basales o core constructs de la personalidad y funcionamiento, sino que se basa a nivel de rasgo. Es limitada. El enfoque posee poca capacidad al momento de predecir un comportamiento específico y falla al describir adecuadamente el comportamiento mientras sucede. El trabajo de McCrea y Costa es refutable, ya que ignora la importancia del grado de las relaciones entre los rasgos. Solamente puede estudiar uno a la vez, no puede entender, digamos, lo que ambos entrelazados hacen. Y utiliza muy pocos rasgos para describir una personalidad, cuando en realidad se necesitan decenas, especialmente en culturas orientales. Falta de causas. No logra brindar una explicación satisfactoria acerca de por qué los rasgos se dan como se dan o cuáles son las causas de los rasgos. Simplemente dice que los rasgos están allí y sí, los logra estudiar, pero no logra explicar de dónde vienen. Ignora las condiciones, no toma en cuenta las condiciones y el contexto en que se desarrollan ciertas partes de la personalidad o ciertos, digamos, rasgos, e ignora el contexto situacional, lo que quiere decir que de igual manera no toma en consideración el estado temporal de la personalidad de una persona. Si está neurótica, si está estresada, si está alegre, no toma en consideración ese contexto, sino que solamente considera los rasgos. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Angie Ramírez, estudiante de Psicología en la Universidad Yacambú, y en esta oportunidad les vengo a hablar sobre el concepto de humanidad según McCrea y Costa. McCrea y Costa no tienen como tal un fundamento de qué es la humanidad, pero lo que ellos sí sugieren y en lo que ellos sí creían es que el ser humano tiene tanto conciencia como la autoconciencia, y que su personalidad está basada en la genética, tanto en lo biológico como en lo ético, tanto en lo hereditario. Ellos dicen que la personalidad es algo que se hereda. Y ellos no son muy fiel creyentes de que la personalidad es algo que involucre lo social. O sea, esto quiere decir que nosotros podamos adoptar nuestra personalidad debido a las personas que nos rodeamos. Ellos netamente creían que se debe tanto a nuestro padre como a nuestra madre, o sea, nuestra herencia, nuestros familiares, nuestros antepasados. Pues. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Angie Ramírez, estudiante de Psicología en la Universidad Yacambú, y junto con mis compañeros les hablaré sobre McCrea. En esta oportunidad mi punto es concepto de humanidad, pero realmente el concepto de humanidad de McCrea es sumamente corto. Entonces les hablaré no solo de él, sino el concepto de humanidad, tanto de Allport, de Eysen y de McCrea, y veremos como la similitud que tienen entre sí. Eysen nos expone que la personalidad no solo la basamos tanto en la genética, o sea, no es herencia, sino que también tiene que ver mucho con la parte social, o sea, con quien nos rodeamos en nuestra vida cotidiana, pues. Así que para él, nuestra personalidad la basamos tanto una parte 50, podremos decirlo, 50 genética y 50 las relaciones que tenemos en nuestra vida cotidiana. Allport decía que nuestra personalidad no se basa simplemente por nuestro pasado, por nuestro hoy, sino que somos nosotros actualmente, o sea, no es ni hereditario, ni social, ni biológico, sino que nuestra personalidad somos nosotros mismos quienes las podremos adaptar, quienes sabemos quiénes somos, qué hacemos y qué queremos ser. O sea, él no le achaca nuestros problemas o nuestras conductas tanto a nuestros padres, nuestros amigos o nuestros antepasados, ni herencia. Él decía que cada uno es libre de hacer y de tener su propia elección, que ni siquiera que de cuando éramos niños, que, por ejemplo, algunos eran excesivamente amorosos sus padres con ellos o les hace falta amor, eso nos iba a perjudicar en un mañana, ya que somos nosotros quien tenemos el control de nuestra vida, que somos seres libres y deseamos y sabemos qué es lo que vamos a hacer. Y para McCrea y Costa, ellos decían que el ser humano tiene tanto conciencia como autoconciencia, que se basa tanto en lo genético como en lo biológico. ¿Qué quiere decir? Que para McCrea y Costa, nuestra personalidad es simplemente dirigida y la llevamos en la parte de la herencia.
O sea que no, para ellos no existe de que mi personalidad la puedo adoptar o puedo ser alguien por la ayuda de terceras personas. Simplemente es herencia. Espero que realmente me hayan entendido la comparación.